Y es que cuando permanecemos en las palabras del Señor, tenemos la absoluta certeza de no equivocarnos. Aquí quiero contarte algo. Yo soy una persona muy bíblica, precisamente por eso. Porque cuando yo descubrí en la Sagrada Escritura este texto hermoso, que mis palabras permanezcan en ustedes, yo aprendí y le oraba a Dios diciéndole: Señor, ¿cómo hacer que tu palabra permanezca en mí? Y fui empezando a recibir como esa revelación de que Dios me iba mostrando otros textos donde Él siempre actuaba y hablaba de la palabra, de lo que Dios había dicho. Pero luego me vine y vi, por ejemplo, digamos en los apóstoles, cuando vos vas a Hechos capítulo 2, en la llegada del Espíritu Santo, el apóstol Pedro en su primer sermón solo habla de lo que otros profetas habían dicho de parte de Dios. Esto es, Pedro era un hombre bíblico, Pablo un hombre bíblico, Jesús bíblico. Entonces fue donde yo me dije: Julio, para cumplir este texto tienes que empezar a memorizar la palabra de Dios para exponer la palabra en el momento adecuado. Y es así como si usted a mí me pide que ore por su economía, yo no soy capaz de orar sino utilizando un texto, promesa de Dios para tu economía. Pero si al contrario me pides que ore por tu salud, yo tomo un texto prestado de la Biblia donde Jesús haya sanado, haya hecho promesas de curaciones para orar por ti. Y así sucesivamente, para todo, yo hago que las palabras de Jesús estén siempre en mis labios, dado que Él dijo en Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Es que cuando oramos desde la palabra de Dios, vamos a tener la certeza absoluta de que estamos permaneciendo en las palabras del Señor. Entonces hemos visto dos puntos de Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a recibir cuando cumplimos esos dos mandatos? El de permanecer y mantener sus palabras. Pedid lo que queráis. Y esta es la parte hermosa. Es la parte que a ti y a mí nos compete. Es la parte que a ti y a mí nos enamora. Es recibir de Dios. Pero mira la generosidad de esta frase. Pedid lo que queráis y se os concederá. Pedid en el área que queráis. Nosotros podemos empezar a analizar a esta altura que nosotros muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir. Así lo dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para pedir hay un conducto regular. Y ese conducto regular es el nombre precioso de Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús de Nazaret. En Juan capítulo 16, versículos 23 y 24, la Escritura enseña: ustedes hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan en mi nombre para que reciban y su gozo sea completo. ¿Qué es esto, amigo? Que hasta ahora no hemos utilizado el nombre de Jesús para dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Y es el mismo Jesús el que nos va a decir: cuando pidan al Padre, díganle: en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido esto o te pido aquello. Pedid lo que queráis y lo recibiréis. Para poder recibir hay que tener un conducto regular, y ese conducto regular se llama Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, te pido esto, porque ya he cumplido los dos puntos anteriores de Juan 15:7. He permanecido en su palabra, y sus palabras son vivencia en mi vida. Amigo, necesitamos fe para alcanzar las promesas de Dios. Para esta frase hermosa de Jesús, pedid todo lo que queráis, necesitamos usted y yo crecer en una fe sólida. En Hebreos 11, capítulo 6, la Biblia nos enseña. Dice la palabra de Dios allí de una manera espectacular. Es necesario que todo el que a Dios viene crea dos cosas: primero, que Él existe, y segundo, que es dador de lo que la persona viene a solicitar. Es hermoso, ¿por qué, amigo? Porque nosotros muchas veces llegamos hasta la primera parte. Todos creemos que Dios existe. Usted le pregunta a cualquier persona: ¿crees en Dios? Claro, Él existe. Pero ¿le crees a Dios? Ahí vamos a empezar a tener dificultades. Le creemos a Dios, y creer es creer a las promesas de Dios. Creerle a Dios es creer que lo que está escrito es para nosotros.
es creer que todo lo que pidamos en oración, creyéndolo, lo recibiremos. En Marcos 11, versículo 24, este hombre decía, todo lo que pidan orando, creyéndolo en lo profundo de su corazón, entonces lo verán hecho una realidad. En otras palabras, necesitamos fe. Necesitamos fe para alcanzar que esta promesa grande y hermosa de pedir todo lo que queráis se nos conceda. Porque la fe se convierte en un aliado. La fe se convierte en lo que es el dinero a nivel terrenal para obtener las cosas. Si vas a una estación de gasolina a tanquear tu carro y no llevas dinero, no te entregan el surtido, no te tanquean el carro. Si vas al supermercado a traer unos objetos, algo para el alimento, y no llevas dinero, no te despachan. En la fe sucede lo mismo, con Dios sucede igual. Traes fe, llevas lo que necesitas, alcanzas un grado de madurez de fe y entonces alcanzas todo lo que pidáis, Dios te lo concede. ¿Y qué es esto de alcanzar la fe? Un día caminaba Jesús con los apóstoles. En Lucas 17, 5 y 6 dice que los apóstoles le dijeron, maestro, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo, si tuvieran la fe como un granito de mostaza, le dirían a esta montaña, muévase, y ésta se movería. Le dirían a este problema, quítate, y este problema se quitaría. Es que la fe es la que alcanza el milagro. Jesús hizo muchos milagros porque Él tenía fe sólida en que su Padre siempre lo iba a respaldar. Él podía pedir todo lo que quería al Padre y Él alcanzaba del Padre todo, absolutamente todo. Y fue lo que nos quiso enseñar a nosotros. Tener una fe, una convicción total para alcanzar ese pedir todo lo que queráis. Necesitamos pedirle a Dios como los apóstoles, aumentanos la fe. Y eso diario en oración tenemos que estárselo diciendo al Señor. Aumentanos la fe, que nosotros podamos creer en ese Dios grande, poderoso, en ese Dios de los imposibles, en ese Dios que caminó sobre el mar, en ese Dios grande y majestuoso que resucitó a Lázaro, en ese Dios grande que sanó a los ciegos, que le devolvió el oído a los sordos, la voz a los mudos, en ese Dios que multiplicó los panes y los peces, que de solo 2 panes y 5 peces alimentó a 12,000 personas y sobraron muchos cestos. Entonces, en ese Dios grande es en el que usted y yo tenemos que creer, amigo. Pero ¿cómo se adquiere la fe? Romanos 10, versículo 17 nos dará la clave. La fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. En la medida que empieces a escuchar la palabra de Dios, en la medida en que empieces a trabajar a Josué 1:8 que reflexionábamos al iniciar, leyendo la Biblia, meditando en ella y aplicándola a tu vida, entonces tu fe va a ir creciendo paso a paso, tu fe va a irse potencializando y tú vas a empezar a caminar en las palabras de Jesús, a permanecer en su presencia y a pedir todo lo que quieres con la absoluta certeza, con la convicción total de que lo vas a alcanzar. Aquí yo quiero hablarte de una promesa. Deuteronomio 28, 1 al 14. Estamos hablando de la prosperidad que ofrece la palabra de Dios. De la prosperidad que Dios quiere dar a los que le buscan, a los que le siguen, a los que le aman, como hoy usted y yo. De la prosperidad que Dios quiere darle a aquel hijo que regresa a la casa de su padre. Y aquí tengo que recordar al hijo pródigo, o la parábola del padre amoroso. De estas dos formas se conoce Lucas 15, 11 al 24. La Biblia nos enseña allí una parábola hermosísima, facilísima de comprender. Se trata de un hijo desobediente, de un hijo rebelde, de un hijo que se sale de las manos de su padre, creyendo que con sus propios medios podía subsistir y progresar. Pero pide la herencia y parte a tierras lejanas y toma una vida desordenada. Se va con amigos que no le convenían, a hacer cosas que eran nocivas para él. ¿Y qué le pasó? Se quebró económicamente. Los amigos lo abandonaron. Quedó perdido en un lugar sin solución. Y dice allí tan lindamente Lucas 15, 11 al 24, que este hombre quería de comer las algarrobas, que era la comida de los cerdos, y no le daban. Pero solamente en esas circunstancias económicas tan deprimentes, tan difíciles, él recordó que tenía un padre. Él recordó que tenía una casa. Él recordó que había un hombre a quien le había fallado y se arrepintió. Y dice el texto